En el video anterior, revisamos algunos aspectos importantes de los procesos y platicábamos que el objetivo del balance de materia es conocer cómo se distribuye la cantidad de materia en un determinado proceso. Y entonces, como pudimos ver, en las corrientes ya sea de entrada o de salida de los procesos, normalmente tenemos mezclas de distintos componentes. Y con los balances de materia lo que vamos a buscar, ya habíamos dicho, era calcular los flujos tanto de las corrientes como de los componentes que puedan integrar estas corrientes. Pero bueno, entonces ahora lo que vamos a retomar es un concepto que vamos a estar usando frecuentemente en los problemas de este curso, que es la composición de una mezcla. O para nuestros fines sería la composición de una de las corrientes del proceso. Entonces, la composición lo que nos va a indicar es qué componentes integran a una mezcla y no solo cuáles componentes están ahí, sino en qué proporciones se encuentran. Es decir, las fracciones o los porcentajes que representa cada uno de los componentes con respecto al total de la corriente que los contiene. Y bueno, nos vamos a referir a fracciones si es que estamos tomando como base la unidad o porcentajes cuando estemos tomando como base el 100. Entonces, si recordamos, siempre que estamos hablando de proporciones, fracciones o porcentaje, finalmente estaremos hablando de relaciones. Y cuando escuchamos la palabra relación, debemos entender que esta se expresa normalmente como un cociente o bien una división. En este caso que estamos hablando de fracciones, nos estaríamos refiriendo a la relación entre la cantidad que corresponde a un componente con respecto a la cantidad de la mezcla que los contiene, que en este caso sería la corriente. Entonces, para estos fines podemos retomar la columna de destilación que vimos en el video pasado, que habíamos dicho que era para separar una mezcla de hidrocarburos. Entonces, si nos situamos aquí en esta corriente de entrada, la podemos visualizar como un pastel. Algo así lo podríamos visualizar. Ahí está. Y bueno, en este pastel que estamos visualizando, que todo esto está representando a esta corriente, pues cada uno de los hidrocarburos que van a estar contenidos en esta corriente, los podemos imaginar como una rebanada de este pastel. Y entonces, si podemos ver y retomamos lo que dijimos aquí en esta parte, cada una de estas rebanadas va a representar una parte. Pero cuando las sumamos nos dan el pastel completo, que en este caso está representando a nuestra corriente. Y entonces, para el cálculo de las fracciones, lo que tendríamos que hacer es, pues simplemente dividir las cantidades, tanto de los componentes entre la cantidad total. Y entonces, en esta corriente de destilación, planteamos que tenemos 5 componentes. Por lo tanto, podemos calcular la fracción que representa cada uno de estos 5, dividiendo la cantidad de cada uno de los componentes entre la cantidad total de la corriente, que es lo que está representando este pastel. Si se dan cuenta, aquí generalizamos la expresión de las fracciones. Dejamos simplemente como cantidad de componente entre cantidad total, o bien cantidad de componente entre cantidad de corriente. Lo que debe quedar entendido es que las unidades en las cuales estén expresadas las cantidades del numerador deben coincidir con las unidades en las cuales estén expresadas las cantidades del denominador. Es decir, si yo quiero, y eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante, si yo quiero ponerle apellidos a estas fracciones, que pueden ser másicas, molares, volumétricas, según lo que yo tenga, pues entonces deberá ser correspondiente la unidad que yo esté manejando, tanto en numerador como en denominador. Retomando las fracciones y los porcentajes,
Vamos a recordar cómo las representamos. Fracción se representa por una X minúscula y referimos el total a la unidad. Mientras que porcentaje, recordamos cuál es su símbolo y en este caso el total está referido por 100. Es por ello que de hecho los porcentajes se calculan a partir de multiplicar el valor de la fracción, vemos que aquí es lo mismo, por 100, porque es la diferencia entre las bases que se están tomando en cuenta para este cálculo. Pero bueno, entonces vamos a retomar lo que decíamos hace unos momentos con respecto a cuáles son los apellidos que les ponemos tanto a los porcentajes como a las fracciones. Entonces podríamos hablar, por ejemplo, de la fracción mol de un componente en una corriente o su porcentaje mol. Y para este cálculo, pues, como habíamos dicho, parte entre total con las mismas unidades en numerador y en denominador. Entonces, fracción mol se calculará, aquí estamos representando fracción mol de un componente, puede ser cualquiera, aquí lo representamos A, y ponemos aquí un subíndice después de una coma que está representado en qué corriente. Porque ahora no hemos hecho énfasis en eso, pero hay que tener cuidado con identificar en qué corriente se encuentran nuestros componentes, porque si recordamos nuestra corriente de destilación, el componente 1 estaba tanto en la corriente de entrada como en la corriente del destilado. Entonces hay que hacer esta distinción. Pero bueno, entonces retomando, decíamos que la fracción molar de un componente A en la corriente 1 se calcularía entonces como el flujo molar de este componente en esa corriente entre el flujo molar de toda la corriente 1. Y para su porcentaje, lo mismo, pero multiplicado por 100. Eso es si estamos buscando la fracción molar. En el video anterior ya habíamos comentado que otra de las unidades en las cuales podíamos trabajar pues eran las unidades másicas. Entonces podríamos hacer el cálculo de la fracción masa y su correspondiente porcentaje masa de un componente. Y para ello debemos dividir la masa del componente en la corriente que estemos trabajando entre la masa total de la corriente. Y si es el caso del porcentaje, bueno, multiplicarlo por 100. Entonces, aquí podemos decir y podemos ver que en apariencia las fracciones nos quedan adimensionales. Podemos decir que son y no son adimensionales, porque en realidad, si somos cautelosos, ¿qué es lo que nos están representando? Por ejemplo, para la fracción mol, estaríamos hablando de mol entre mol, pero no es mol de A entre mol de A. En realidad estamos dividiendo las unidades son mol de componente A entre moles totales, kilomol sobre kilomol, libramol sobre libramol, pero de componente entre el total de la mezcla o total de la corriente. Y una situación similar para las fracciones masa. En realidad lo que tenemos es unidades masa, kilogramo, libra de componente entre el total de la corriente. Y bueno, esto es para dos unidades muy comunes, mol y masa, pero pues habíamos platicado que podemos tener líquidos, podemos tener gases y algunas de las cantidades con las que también podemos trabajar son el volumen y la presión, particularmente para líquidos y gases. Entonces podríamos hablar de fracción volumen o porcentaje volumen, donde de manera similar a lo que vimos para masa y mol, se obtendrían a partir de dividir la cantidad, ahora es fracción volumen, todos deben tener el mismo apellido, dividimos el volumen del componente entre el volumen total. Y para el porcentaje, esta división multiplicada por 100. O de manera similar, podríamos hacer el cálculo de la fracción presión y de su porcentaje, donde ahora seguimos con lo mismo. Todas nuestras
Todos nuestros cálculos tienen los mismos apellidos y entonces dividimos presión parcial de un componente entre presión total para la fracción y para el porcentaje, esto lo multiplicamos por 100. Hasta ahorita hemos hecho mucho énfasis en las composiciones y particularmente las fracciones, que como ya habíamos dicho, nos expresan la relación entre la cantidad de un componente y la cantidad de la corriente que lo contiene. Entonces hacemos tanto énfasis porque vamos a ocupar mucho a estas fracciones, porque decimos que en balance queremos calcular tanto cantidades de componentes como las cantidades de las corrientes en diferentes puntos de los procesos que estemos analizando. Y entonces con las fracciones, si tenemos información sobre la cantidad de materia que tenemos en una corriente, con la fracción del componente podemos calcular la cantidad del componente que tenemos. Y a su vez, si ahora lo que yo tengo es información del componente en una corriente y conozco su fracción, entonces puedo calcular la cantidad de materia que tengo en la corriente que contiene este componente. O bien, poniéndole apellidos a todas aquellas variables que vimos anteriormente, si yo quiero conocer el flujo molar de un componente en una corriente y conozco la fracción molar y el flujo molar de la corriente, pues lo puedo calcular así. O de otra manera, yo puedo calcular el flujo molar de una corriente si es que conozco el flujo molar de un componente en esta corriente y su fracción molar. Y así como lo puedo hacer para el flujo molar de un componente, lo puedo hacer para el flujo másico o a través, claro, por supuesto, de la fracción masa. O puedo obtener la masa de una corriente con la masa del componente y su respectiva fracción masa. Y si puedo hacer eso para flujos molares y flujos másicos, lo mismo puedo hacer entonces para el cálculo de volúmenes parciales y volúmenes totales o presiones parciales y presiones totales. Entonces, hasta aquí lo que hemos visto en este video. Hay varios aspectos en los cuales hay que hacer énfasis y tomarse unos minutos para tomar nota y para ponerles atención. Uno, fracciones hay que entenderlos muy bien porque son esenciales para todo lo que vamos a estar calculando. Y adicionalmente, ahora a todos los cálculos que yo haga, les tengo que poner apellidos. Es decir, si yo solamente digo flujo molar, no significa nada, porque puedo hablar de flujo molar de un componente A, de un componente B, de un componente C, y puedo hablar de flujo molar de ese componente en la corriente 1, 2, 5, 10, 8. O incluso me podría estar refiriendo al flujo molar de una corriente, ¿no? Entonces, siempre debo ser muy específico y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. De hecho, aquí ya estamos viendo la introducción de la nomenclatura porque debo familiarizarme con una nomenclatura que me permite identificar en qué unidades estoy trabajando. Si me estoy refiriendo a cantidades de componentes, ustedes ya pueden ver, a propósito les pongo aquí, las variables que me representan a componentes están con letras minúsculas, mientras que aquellas que me representan a las corrientes tienen letras mayúsculas. Y siempre tengo que especificar en dónde estoy, por eso si se fijan, todos estos números como subíndices me representan los números de corrientes. Pero bueno, no nos vamos a perder en eso, que lo vamos a ver un poquito más adelante con la nomenclatura. Aquí lo importante que no hay que perder de vista es que todas mis variables tienen apellidos. Entonces, si yo tengo aquí, estoy hablando de flujos molares, pues las fracciones tendrán que ser fracciones molares. Si estoy hablando de volúmenes, mis fracciones tendrán que ser fracción volumen. Igual, presiones, fracción presión o masas, fracción masa. Es decir, que todos mis apellidos de las variables deben ser homogéneos y estar ubicados con sus variables correspondientes. Siguiendo con la relación que existe entre
Las distintas unidades entre las cuales se puede expresar la cantidad de materia que tenemos en un determinado punto del proceso, vamos a recordar cuál es la relación entre las cantidades másicas y las cantidades molares. Para ello, retomamos la definición de mol o gramo mol propiamente, que es aquella cantidad de materia que contiene 6.022 por 10 a la 23, o bien el número de Avogadro, moléculas de una determinada sustancia. Y a su vez, un gramo mol de una sustancia es la cantidad de esa sustancia cuya masa en gramos es numéricamente igual a su masa molar. Si recordamos, la masa molar de un compuesto se determina sumando el producto del número de cada uno de los átomos que contenga según la estructura de este compuesto por el respectivo peso atómico según sea su estructura. Y las unidades en las cuales podemos tener este peso molecular, basándonos entonces en la definición de gramo mol, pues serían gramo por mol. Pero a su vez, ya que esta es una relación entre estos dos conceptos que vimos aquí, así como lo vamos a expresar en gramo por mol, numéricamente es igual y podemos asignar las unidades de kilogramo por kilomol o libra por libramol. De tal forma que si ponemos un par de ejemplos, como el agua o el ácido acético, el agua tiene una masa molar de 18 y el ácido acético tiene una masa molar de 60. Entonces, en un mol de agua vamos a tener 18 gramos, mientras que un mol de ácido acético serán 60 gramos. Pero también podríamos decir entonces, considerando esta parte de las unidades de la masa molar, que una libra mol de agua son 18 libras, mientras que una libra mol de ácido acético son 60 libras. Entonces, tomando en cuenta esto, para componentes individuales o sustancias puras, la masa de un componente se puede determinar como el producto del número de moles de este componente por su masa molar. O el número de moles de un componente se puede obtener dividiendo la masa del componente entre su masa molar. Por supuesto que esto debe estar en unidades correspondientes. Si el flujo molar lo tengo en libra mol, la masa molar tendrá que estar en libra por libra mol para que cuando yo la multiplique esto me quede en libras. Y así con las unidades correspondientes. Pero ahora, que eso es para componentes individuales. Pero ahora, ¿qué pasa con las mezclas? Es un poquito distinto. Para las mezclas tenemos un concepto que es la masa molecular promedio. Y entonces, así como para componentes individuales decimos que la masa se va a obtener multiplicando el número de moles por el peso, por la masa molecular, pues entonces para una mezcla de componentes, como puede ser lo que tengamos en una corriente, es algo parecido, solo que la masa de la corriente se va a obtener multiplicando el número de moles que se tengan en esa corriente por el peso molecular de la mezcla. Y la masa molecular de la mezcla será entonces la masa molecular promedio, donde la masa molecular promedio, si recordamos nuestras clases de química, se va a calcular como un promedio ponderado, es decir, la sumatoria del producto de la fracción molar de cada componente por su masa molar. Y aquí sí, muy importante, si estamos hablando de masa molecular promedio, por supuesto que las unidades de la fracción que podemos utilizar son fracción mol, no hay de otra. Eso es por la definición de la masa molecular promedio, que básicamente me dice cuántas moles, cuántas unidades de masa tengo por unidades molares. Otra de las relaciones que es importante que manejemos entre las distintas cantidades que podamos tener de información de un proceso es la relación entre la masa y el volumen. Y vamos a ver aquí dos definiciones que son importantes sobre todo para líquidos.
tales como la densidad, que es una propiedad que nos va a expresar la relación entre masa y volumen. Es decir, nos diría cuánto pesa una determinada unidad de volumen para una sustancia. Entonces, si yo quisiera calcular la masa de una corriente y tengo información de el volumen de esta corriente con la densidad de la mezcla que tenga en esa corriente, entonces yo puedo calcular esta masa. Ahora, tenemos otro concepto parecido que si no tenemos cuidado en los apellidos podríamos decir que tienen las mismas unidades, aunque representa algo distinto, que podría ser la concentración en soluciones. Cuando nosotros hablamos de concentración masa-volumen, que sería la concentración de una solución, pues la calculamos como la masa de soluto entre el volumen de solución. Y entonces las unidades que nos quedan son de masa sobre volumen, que son unidades, podríamos decir que son las mismas que las de la densidad. Podríamos decirlo por lo siguiente. En densidad, si esto fuera una solución, las unidades son kilogramos de solución por volumen de solución, mientras que en la concentración las unidades que yo tengo son kilogramos de soluto por volumen de solución. Entonces, con la concentración yo puedo obtener la masa de soluto si yo multiplico el volumen de la solución por la concentración de la solución. Mientras que, como habíamos dicho con la densidad, yo obtengo la masa de la solución multiplicando el volumen de la solución por la densidad de la solución. Entonces, ya cuando empezamos a hacer estos cálculos, es muy importante que tomemos en cuenta, aquí lo nombramos apellido, por decirlo de una forma más coloquial, pero es muy importante que siempre tengamos en cuenta de qué estamos hablando. Si es masa de componentes, si es masa de corriente, volumen de componente, volumen de corriente, o pues como lo decimos, hay que ponerle apellido a las variables para tener cuidado en cómo hacemos el análisis dimensional y cómo hacemos los cálculos de lo que estemos necesitando. Y entonces no hay que perder de vista. Ahorita hemos invertido todo este tiempo en analizar las unidades y cómo convertir entre unas y otras. Una, porque tenemos que manejar unidades homogéneas o si no los cálculos nos van a dar cualquier cosa. Y otra, estamos haciendo énfasis en cómo transformar todo a unidades básicas y a unidades molares porque, como ya mencionamos, adelantándonos un poquito a lo que vamos a ver un poquito más adelante, cuando hagamos los cálculos de los balances, siempre o trabajamos en unidades básicas o trabajamos en unidades molares. Entonces, si en los problemas estamos partiendo de datos con otras unidades, tenemos que buscar la forma de transformarlos ya sea a unidades básicas o a unidades molares para ya poder utilizarlo en nuestros balances.